es desde el punto de vista del liderazgo en el barrio, cómo usted ha vivido ese liderazgo, o cómo lo ha visto y cómo lo ha vivido, si ha encontrado una diferencia y cómo ve lo de ahora. Exacto. ¿Cuál sería como la diferencia cuál sería como la diferencia entre los liderazgos de los 60 y 70 y los liderazgos de ahora? Eso. Y un poquito la manera como yo he vivido y mostrando hechos concretos, cómo yo he vivido el liderazgo, cómo yo lo he considerado y que son cosas que ustedes pueden constatar. Ajá. ¿Y cómo vos, desde la metodología, llevaste pues como a subir un poco de liderazgos que de una u otra forma fueron los que movieron el desarrollo del barrio? Porque vos no hacías las cosas, las hacían entre todos, vos los acompañabas. Bueno, mire, cuando yo llegué al barrio, yo llegué propiamente la primera entrada mía al barrio, que no fue anónima, pero porque yo ya iba a sotana, diríamos, pero fui simplemente como a ver. Eso fue en el 63, cuando yo llegué a Europa, que el barrio se estaba formando y que se estaba formando, liderado toda esa formación de la invasión por el padre Vicente Mejía, y en que ya había una junta de acción comunal, porque las juntas de acción comunal son mucho más anteriores. Yo no sé en qué momento, en qué época aparecen las acciones comunales. Entonces, lo que yo vi desde que yo empecé a ver como eso, era que había como dos liderazgos: los de la acción comunal, que distribuían mucho los terrenos, los organizaban, y el padre Vicente Mejía, que era el como dirigía todo. Yo llego en el 67 y yo llego ya conociendo más o menos cuál era el movimiento del barrio, viendo cuál era el papel de la acción comunal y cuál era el papel del padre Vicente, pero teniendo bien claro cuál iba a ser mi papel allá en el barrio. Y esa práctica tenía fundamentalmente detrás toda una teoría. ¿Sí? Yo llegué y vi gente de acción comunal muy entregados a la gente, unos de esos de organizar, con una preocupación porque la policía no les tumbara los ranchos, con prácticamente muy poquitos recursos económicos, pero que me dio siempre la impresión de que trabajaban mucho por la gente. Ahora, el hecho de que uno no tenga muchos recursos económicos ya le suscita y le permite elaborar otra manera de estar presente y de trabajar con la gente. Entonces, yo no digo que los líderes después de ahora no quieran servirle a la gente, sino que tienen muchos más recursos, y es ahí donde me parece a mí que está como el cambio del problema, el cambio y el problema. Ahora, en cuanto a mí, yo veía todo el liderazgo del padre Vicente, que era extraordinario, porque él fue el que abrió la primera calle de entrada hasta el barrio de la iglesia de Villa del Socorro, hasta donde soy la capilla. Él fue el que hizo la capilla tal cual como está ahí hoy, el espacio,
sí, las medidas pues del templo, eso todo lo hizo Vicente, nunca se amplió. Y él con un bulldozer y él al lado vigilando, abrió la primera calle. Entonces él tenía un liderazgo enorme para organizar todo. Había mucha gente que entonces iba ya al barrio a llevar cosas para ayudarle a la gente, sobre todo comida. Yo, cuando empecé a ir allá, yo ya tenía mi idea de que eso yo no lo voy a hacer, porque ya tenía otra idea en la cabeza, que fue la que yo me fui formando durante 4 años, ¿ve? Y entonces ahí empieza un poco lo del cambio de época en la universidad. Es que cuando yo empecé, yo llegué a la universidad, a Lovaina, Bélgica, justamente un dato así curioso puede ser, yo llegué en octubre del 59 y en febrero del 59 había salido Camilo Torres de allá de la universidad, y yo llegué allá y desde el primer día de clase me empiezan a decir, vean, estamos en un mundo totalmente diferente, esto es otra cosa. ¿Ve? Entramos en una frase que se popularizó durante muchos años, entramos a una época de cambio. ¿Ve? Estamos en una época distinta. Pero rapidito se empezó a ver que esa época de cambio era muy diferente a los cambios que había tenido y que había tenido la humanidad, la historia y que tiene la persona humana. Una diferencia entre el animal y el hombre es que el animal no cambia y el ser humano cambia. De modo que eso en un principio no llamó como mucho la atención. Estamos en una época de cambio, siempre ha habido épocas de cambio. En cambio, el ser humano tiene épocas de cambio. Pero poco a poco se fue viendo que esa época de cambio era diferente, y entonces la primera frase que se expresó, con la que se expresó eso, son cambios radicales, que la expresión me parece a mí que fue desde el principio muy correcta, porque radical quiere decir que van a la raíz, cambios que tocaban la raíz. Eso generó a los años, yo ya había venido yo allá en la Universidad de Lovaina, estuve 4 años, y entonces empezó a hablar de que lo nuevo no era tanto que en una época de cambio, sino un cambio de época. En la universidad, y eso fue lo que me dieron a mí, y a mí me marcó todo el sentido del trabajo mío en medio popular, porque yo me fui con la idea yo me fui desde aquí con la idea de que yo quería dedicarme el sacerdocio al medio pobre, al medio popular. Eso ya, cuando a mí me mandaron a estudiar a Europa, y llegué yo primero que todo a Roma, ya estuve 1 año, yo ya iba con las cosas bien claras. Yo quiero ordenarme, pero para trabajar en medio popular. Pero también instintivamente no, porque la forma como yo veía que se estaba haciendo, a mí no me gustaba. Concretamente, por ejemplo, en esa época fue donde empezó a aparecer el padre García Herreros, que prácticamente toda la orientación social en Colombia la marcó él. Y entonces a mí me decían, hombre, muy bueno, mira el padre García Herreros. Yo decía, no, eso a mí no me gusta. ¿Por qué no? No sé. Pero sí había una cosa que yo desde el principio me quedó bien claro, es que al pobre siempre todo el mundo lo miraba para abajo. Ser pobre de entrada
era una desgracia, y eso hoy sigue tal cual en gran parte. ¿Ve? Entonces al pobre hay que ayudarle. Entonces los líderes sociales eran quienes, líderes que trabajaban para ayudarle a la gente y ayudarle al pobre a que saliera de pobre. Yo instintivamente, no es porque yo dije, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué al pobre tienen que mirarlo así? ¿Ve? ¿Por qué al pobre nadie le pregunta? Y ustedes lo ven todavía ahora. Todos estos programas de desarrollo de los barrios, ¿quién los hace? Los hace desde arriba, no le preguntan. Aquí hay todo un programa de desarrollo de todos estos barrios de la avenida, ¿a quién le preguntar? Podemos decir, usted puede decir, sí, pero es que en el poblado tampoco le preguntan a nadie. Hay una diferencia esencial, es que los cambios en el poblado las hacen gente de la misma clase. Entonces allá son cambios de ricos para ricos. En cambio, todos estos barrios son cambios poderosos para los pobres. Entonces yo me fui con eso y ellos no. Y cuando llego a la vaina, empiezan a decirme, es que estamos en un mundo distinto. Estamos en una época de cambio. Y nos explicaban ya en qué consistía eso, lo que yo nunca volví a ver que nos explicaran eso. Siempre lo he preocupado de cambio de ropa. ¿Y qué consiste? ¿Qué es eso? Como decimos los del que se come, ¿con qué se come? Y se nos explicó que el cambio consistía en que la persona se miraba de otra manera, en otros términos, que era un cambio antropológico. Y mirar a la persona de otra manera consistía en que siempre la persona se había orientado, había desarrollado desde la cabeza, desde la razón. Y la razón era la que determinaba la acción. Y que esa época en que estamos empezando era al contrario, en que lo que importaba era la vida, lo concreto, lo de abajo, y que esa era la que tenía que orientar la razón. Eso ya venía preparándose 200 años antes, con grandes pensadores, que es lo que se llamó en esa época los filósofos de la sospecha. Uno de los grandes genios de eso fue Marx. Hay dos hechos que marcan eso, yo digo rapidito. Uno, la reacción de Marx frente a un libro, yo hablo del 1845, de un libro que otro gran genio y filósofo de ese tiempo, Proudhon, escribió sobre la miseria que empezaba a suscitarse por el cambio industrial, por la introducción de la industria. El libro se llamaba Filosofía de la Miseria, es decir, una reflexión sobre la miseria. Y Marx le responde a los 3 años con un libro muy fuerte, muy crítico, en que le voltea la palabra, pero eso es súper significativo. El libro de Proudhon era Filosofía de la Miseria, el libro de Marx era Miseria de la Filosofía.
Es decir, esa habladera no sirve para nada. Y eso él lo elaboró en una paginita que es lo que llaman las tesis sobre Feuerbach, bellísimo, en que la 11ª tesis sobre Feuerbach es, hasta ahora los filósofos no han hecho más que reflexionar y pensar, ahora se trata de transformar, de cambiar esto, ahí está. Es decir, el punto de partida no es la cabeza, sino la vida, lo concreto. Entonces no se trata de ayudarle a la gente, sino ver cómo se transforma la vida de la gente. Eso a mí me marcó en el sentido de que yo dije, exacto, el pobre, hay que buscar que el pobre sea realmente protagonista, en que él sea el que asuma toda su situación. Entonces yo ya elaboré durante ese tiempo como la manera como yo quería trabajar el medio popular, medio pobre. Para hablar en estos términos es cuál iba a ser mi protagonismo, mi liderazgo en el trabajo medio popular. Entonces cuando yo llegué aquí empecé a buscar pues el barrio, la zona más pobre era todo el popular, que es el primer barrio de invasión de Medellín. Y entonces yo veía el liderazgo de Vicente, que iba en la